Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio, según el cardenal Martini nos decía, es para los cristianos avanzados en el sentido de que ya hicieron lo básico, lo elemental. Hoy cuave, imagina, lleva, ¿por qué? Porque ya hicieron un camino, han leído, se han preocupado, conocen la estructura general, cómo se escribe, cuándo se escribe, a quién se escribe, por qué se escribe, en fin. Todas las preguntitas que nosotros podemos ir haciendo desde el aspecto básico. Haupea ñande yeicuano, entonces, queridos hermanos, yo que fuera ñande catuta de yeicuami, hacia dónde está apuntando la teología. Recordemos que para que nosotros podamos entender cualquiera de los escritos bíblicos, tenemos que entrar dentro de un contexto histórico. Yeicuanan, va ere, upea, oye, jaiba. ¿Por qué se escribió? ¿Cuál fue la causa, el motivo? ¿Con qué intención? La intencionalidad entonces del autor sagrado, la comunidad, la preocupación. ¿Cómo entonces se está presentando esta situación? Ayer, opea entonces ñande yeicuana, opea la picuera y la yajana, ya popona janguá, la ñande estudio bíblico, yaicua pona janguá, porque si no, ya pipare, ya al estilo protestante, ya lee mi pea, ya a peaje y jaisha pea, literalmente, ya entre las cosas, entonces confundimos todo. Y entonces la gente también, si nosotros no estamos preparados, evidentemente que opea ya humiara picuerina, ya, con mucha facilidad, opea por ignorancia en síntesis. Oye, hoy en Francia lleva, el católico ignorante es un futuro protestante, y cierto, porque después nos volvemos fanáticos encima. Fanático. ¿Por qué? Y porque el fanatismo es la incapacidad de una reflexión y de mirar el contexto histórico, de conocer la causa, la razón, qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad, dentro de esa iglesia. En esa iglesia donde se escribe, se reflexiona, se vive y se sigue a Jesús. O si es el Antiguo Testamento, esa comunidad, ese cajal, ¿verdad? Ese atuazú donde se reflexiona y se entiende la manifestación y la revelación de Dios a su pueblo y a su gente. Pea ñande yarecuana, bien seguro, queridos hermanos. Upeisha mantica tuta ñande ayepa yayesa pea yaicuami, ayaheshamba ere upea lo yiyapoba. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. No es solamente en la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un elemento religioso fundamental, esencial y fundamental, entonces, que nos muestra un camino pedagógico. La pedagogía coge y se lleva escalón por escalón, o se cañan de esa pañan de yayupi barañan guajeanguamos un ame. Ape un ame ñanguajeno coge y se ñande yayujupe ñande yara.
Hayayuhu beñande yara omombe ujaisha ñandebe peñ en veru vive. Lo esencial para que podamos ser felices, para que podamos realizarnos. Hacia eso apuntamos, queridos hermanos. Esa es la función específica entonces de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia no es ningún libro mágico. La Biblia no te está hablando en forma de esoterismo, no. La Biblia te está hablando de una experiencia histórica de la vida de una comunidad. Ante dificultades y problemas, un Dios que se encarna, que entra en nuestra historia y entonces nos está hablando en nuestra propia carne. Nos está hablando con nuestro propio lenguaje para que podamos entenderlo. Y por eso es que ahora, siguiendo este mensaje de San Lucas, estamos en el capítulo 15 que nos habla principalmente de la misericordia. Todo el capítulo 15 nos habla y se centra con estas 3 parábolas que nos cuenta San Lucas, la oveja perdida, luego el dracma perdido y luego el hijo pródigo o el padre misericordioso. Entonces, estos elementos nos muestran sinceramente y claramente hacia dónde tenemos que apuntar y qué camino tenemos que hacer para vivir auténticamente, ¿verdad?, este llamado del Señor. En la parábola del hijo pródigo, ciertamente que aquí se le presenta, ¿verdad?, al papá que espera al hijo que se había extraviado. Es el papá el que está esperando. El papá como que está todos los días esperando, el hijo menor que se va, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que sucede con él, imagínense, uy, que ve tu yucuabe, cureapo y tebe, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia. Mira, o un ejemplo, viña came. Oye, esa cosa, wea. Momburiré, ojoriré, momburui, alleva, shenetajina, vea. Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Cuando vivimos lejos del Padre, cuando vivimos lejos de nuestra familia, esa familia comunitaria, esa familia iglesia, esa familia donde nosotros compartimos la propia vida. Lo lindo es lo que viene a continuación, que es la resolución, cómo se resuelve a sí mismo. El autor sagrado nos cuenta de este hijo pródigo. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, ahora mismo. Y reconoce, aquí está el reconocimiento, queridos hermanos. La ñandé da yayeshakwa, y no puedo decir el reconocimiento. Eyeshakwa, eyesape aire ayapoaira. Pero coan hacienda pitamo, ego ave anda pitase ave, va ereuba, porque hay cuapona, güere cojaye va sheru, ave sheru sheralhu. Hablamos de la unicidad y del amor único de Dios para con nosotros, directamente, porque eres tú, de la pecuera y la aina. Y entonces él hace todo su discurso. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Qué linda que es esta oración, queridos amigos. ¿En qué sentido es una oración hermosa? En el sentido de que sale desde adentro, desde una angustia del pecado que nosotros cometemos, del alejamiento que nosotros hacemos de Dios, ¿verdad? Porque después viene a continuación, después de ese meditar, entender, saber y ponerse las pilas, entonces dice, entonces partió y volvió a la casa de su padre. Partió y volvió a la casa de su padre. Entonces, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero aquí ya se encuentra con el Padre misericordioso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en Roma y ha invitado a los obispos del mundo a unirse a él. Este acto está ligado a las apariciones marianas en Fátima, Portugal, en 1917,
en donde la Virgen María se apareció a 3 niños, pidiendo que el Papa consagrara Rusia a su corazón inmaculado. La única vidente que quedaba en vida señaló que la consagración que hizo Juan Pablo II era suficiente, por lo que el experto en Fátima, Paul Sens, dice esta consagración que propone Francisco es otra distinta. Esta consagración se hace por lo que está pasando en Ucrania y además se consagran los 2 países, Rusia y Ucrania. No se nombra solo a Rusia, ni tampoco se usará una fórmula genérica por la paz en todo el mundo. Esta es una petición especial a nuestra Madre Santísima para que les encomiende, les envuelva con un abrazo maternal y ruego por ellos a su Hijo. Algunos dudan que las consagraciones del pasado eran válidas y señalan que la de Francisco es la verdadera, porque pidió que todos los obispos del mundo se unan a él en la consagración. Tanto Pío XII como Juan Pablo II consagraron el mundo e hicieron mención a Rusia, pero no por su nombre, sino que usaron unas fórmulas menos directas. Algo así como que se consagren las naciones que tienen especial necesidad de tus cuidados. No dijeron Rusia explícitamente ni nada por el estilo, pero creo que no hay que ser demasiado escrupuloso. La Virgen no pidió que se dijera explícitamente, no hay que ir más allá de lo que ella pidió. En esta ocasión, el Papa ha invitado a todos los obispos del mundo a unirse en el acto de consagración, donde citará específicamente a Rusia y Ucrania. Con el Papa Francisco haciéndolo de esta manera y siendo muy claro, mencionando a Rusia y Ucrania por su nombre e invitando a todos los obispos del mundo, creo que a todos les quedará claro lo que en este caso se está haciendo, pedir a la Virgen que cuide y rece por estas personas y naciones. Esto es en lo que la gente se tiene que centrar. El Papa también enviará al cardenal Konrad Krajewski al Santuario Mariano de Fátima para realizar el acto de consagración, junto con los obispos y los católicos de todo el mundo. En un encuentro con el Centro Italiano de la Mujer, el Papa Francisco expresó su decepción con los países que ante la guerra en Ucrania han decidido aumentar su gasto militar. La vera risposta dunque non sono altre armi, altre sanzioni. Ma io mi sono vergognato quando ho letto che, non so, un gruppo di stati si sono compromessi a spendere il 2%, credo 2 per mille del PIL, la compra di armi, come risposta a questo che sta dentro. Una pazzia, eh. Sus comentarios se produjeron mientras los líderes mundiales de la OTAN se reunían en Bruselas y donde precisamente se está abordando esta cuestión. Desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania, países de la OTAN como Alemania e Italia se han comprometido a aumentar su gasto en defensa para alcanzar el 2% del PIB, acordado por los aliados de la OTAN en 2014. Las palabras del Papa se produjeron durante este encuentro con un grupo de mujeres que trabajan con asociaciones cristianas para promover la participación democrática y los derechos civiles. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. Yo tuve un cáncer hace 5 años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. Esta película aborda un viaje por todo el mundo. Buscan historias que corroboren que San José está hoy más activo que nunca. El director, Andrés Garrigó, quiere que las personas reconozcan la importancia de su figura. En uno de los testimonios, un médico cuenta cómo descubrir a San José le transformó el trabajo. Ahora trata a sus pacientes como San José trataría a sus vecinos, al Niño Jesús y a la Virgen María. Tristán es un hombre que se casó con una mujer atea como él, pero tras la muerte de uno de sus hijos, ella se convirtió al cristianismo. Tristán, sin embargo, no. Hasta que le invitaron a una peregrinación y se quedó ante la imagen de San José él solo. Llevaba 10 años sufriendo. La pérdida de mi hijo me había hundido. Le dije, Señor, escúchame. Oigo mucho sobre ti. Si existes, dame una señal. Estaba totalmente rendido. Un abandono total. Tristán se encontró con San José en ese viaje. Se bautizó y eligió un segundo nombre, José. De modo que me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. La película es una cadena de testimonios de personas que recuperan su fe o la adquieren gracias a San José. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos
por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Como que el leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres,
así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de San Lucas. Nos encontramos en este momento pensando, entendiendo, sabiendo lo que el Señor nos va regalando, ¿verdad? El Señor, como siempre, que nos pide que primero escuchemos, ¿verdad? La propuesta de Yepoyay Hanguasha. Hoy nos está hablando de la misericordia a través de San Lucas. Y estábamos mirando esta oración y esta frase, ¿verdad?, del hijo pródigo. Porque esta oración sale del corazón. Y esto significa entonces que él entiende y él sabe dónde está su error. Él haya poa cuellema. Allí esa cosa, pues, a operar el ayuhina con ave Sheru. Sheru tu yamia endumina, va para la yapoa cue. Dene non depe ayu añesus ayeruren debe. Y que tu hanguaisha ayepa. Me echeve pendemantere huerecoa. Amba elande huerecoa. Apepu agua punde huerecoa lleva. Aupea la seco tener ahí. Aupea la ayuda a vender donde pejañe sujina yerurende. Me hanguayube. Y eso es lo que le dice el hijo, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que el hijo dice eso, Padre, pequé contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Esto es reconocer, no merezco. A cierto no merecemos por ciertas actitudes y por ciertos comportamientos. La ñandeña mañana veñandere coea, lleva ñandeña ñepununo, ñañamindo y eso quiere decir reflexionar. Vamos a reflexionar nomás sobre los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Se muñe uno a uno en voz asaina, entonces amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero, pero yo puedo ir 20 años y se la amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya ese mes. No robarás. Otro gato yo puedo ir 20 la honrarás a padre y madre. Oye, alguno la doy casi te va a ver la hija y tú a ver. Oye, ya eso, pero abandonar eso. Oye, bebé. Y esos son egoísmos, ¿verdad? Grandes, queridos hermanos. Ama esa landa ya esa cuaya llevande. Va, ella ya le coapeñane a came, va, ella ya le coapeñane a putume. Llegó alguna vez año chistoso con los jóvenes allá, va, ella le coapeñane a came, a serriñas en el arecoa. Pero sentimientos de tecunda y poria lleva. Porque uno encuentra, ¿verdad? Y ve, recorre, y le encuentra a ciertos ancianos, a ciertos papás, a ciertas mamás, abandonados. Y peor todavía, algunos que son maltratados también, por sus hijos. Pecherutu yami, pechesima y mimía lleva veo. Y algunos, ¿verdad?, echan en cara. Ciertamente todo tiene también como consecuencia, ¿verdad? Consecuencia algunas veces también que pasamos mal con nuestros padres. Llegó
como un rechazo a la familia, a los padres, o si no los problemas entre los hermanos, ¿verdad? Todo eso nos hace pensar aquí, todo eso nos hace pensar aquí. Entonces estamos hablando justamente de la misericordia, porque nosotros si somos verdaderamente cristianos, ñañamindu uana sobre ciertas situaciones, ñañamindu umandana, landere ñamindu uno lleva, ha dereisu uno ahí pendenembe, ñejembe su umandana ante ciertas situaciones también. Después de reflexionar, después de mirar, después de entender, ñamindu upona se lleva una reflexión profunda. Pero pepe ahí de la jata, ha ñembe su utamante, ñejembe su utamante que ante ciertas situaciones. Da se uta es así, yo puedo ser en vez ahí, bueno, va ella pota lleva. Porque la vida cristiana, cuando nos habla Jesús, seguir a Jesús, es tomar la cruz y seguirle cada día. Entonces no pensar que es entonces el famoso ojo por ojo y diente por diente. Porque el ojo por ojo y diente por diente es, bueno, listo. Vos me trataste mal cuando yo era tu hijo, cuando era tu hija, que esto y aquello, porque andé argel, porque pea, porque amó, vaya a saber qué cosa. O porque te trató muy duramente, no sé, o porque en bepotín fallas, cada uno ya de allí, cuando esa payasa, cuando lleva peñan de roga pupe, va en relación para llevar cuando peñan de sujañan de rundie. Pero yo lo único que les digo es que encuentro muchas situaciones en que hay hijos, ¿verdad? Hijos, y les voy a decir más todavía, incluso hijos que están en muy buenas posiciones económicas, incluso de trabajo, de posibilidades, porque la dicha de la vida les dio esa posibilidad por A o por B motivo, ¿verdad? Pero que después se desentienden, así como suena, de sus padres. Así como también yo sé que hay muchos padres que se desentienden de sus hijos. Algunos, ¿verdad? Porque abortan, otros porque, bueno, no abortan, pero después entregan, regalan a sus hijos. Y bueno, y después vienen los otros problemas. Los otros problemas de estos que entregan a sus hijos, y bueno, por lo menos, asesinos ando yucaya lleva pe imembu, lleva. Entonces, por lo menos no se vuelve asesino, ¿verdad? Porque el asesino, como carga y como grado, es mayor, es mucho mayor, ¿verdad? El otro también es un abandono, no es fácil, ¿verdad? Hay ciertas cosas, queridos hermanos, que tenemos que reflexionar, hay que reflexionar y hay que entender. Yo sé que estamos presionados por tantas cosas en la vida, tantas cosas que nos presionan y por lo tanto después tenemos que tomar ciertas decisiones y a veces nos equivocamos. Pero lo importante es, ¿saben qué, queridos hermanos? No es luego el habernos equivocado en ese momento. Tal vez nos equivocamos. Lo importante es después procurar hacer un camino de reconciliación. Y ahí está. Para eso está la misericordia de Dios, que nos llama a la reconciliación, que Él nos ofrece la reconciliación. Y esa es la famosa enmendar, la enmienda. Hay que enmendar aquello que nosotros no pudimos hacer en su momento. Seguramente que uno que ha abortado ya no va a poder, ¿verdad?, hacer esa enmienda porque no le va a poder resucitar a ese hijo que ha matado en su seno materno. Pero hay maneras de enmendar, ¿verdad? A través de una donación y de una generosidad, dar vida. Hay tantos niños por ahí que necesitan verdaderamente cuidado, que necesitan una beca para estudiar, que necesitan ser acompañados para salir también de la pobreza o lo que sea de la ignorancia. Pero upeañan de pobres y na lleva upeago las ideas y na la ñan de yara la un bojar sayiñan de peipoa y na abei kwame ende hay kwame ende repu ahanwa hariko hanwa pesea yeru de haisha pm. Buenos cristianos, honrados ciudadanos. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe Nuevo Testamento. Amigos de Ñandeyara Ñé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandeyara Ñé.
vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente.
Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe el Nuevo Testamento y estamos con este capítulo 15 sobre la misericordia de Dios Padre. La misericordia, característica esencial y fundamental del cristiano. Estábamos leyendo el capítulo 15, cuando el Hijo se acerca, viene, primero prepara todo su discurso. Diré a mi Padre, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de los jornaleros. Bueno, eso es entonces lo que él prepara como discurso. Todavía dice, viene caminando, estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Se conmovió. El moverse internamente, ¿verdad? Corrió a su encuentro. Qué lindas son estas expresiones que utiliza San Lucas, ¿verdad? El papá que corre, o dispara, o joeca, o echan, ella lleva peala tuya mío echape y taira, o maje o uina momomburi, o se dispara, oye ella guara, hoy cuál es dicho, la inmolde o bien va a echar por guata momomburigo es en. Hoy cuasi, quiere decir que el papá verdaderamente te conoce, ¿verdad? Y entonces, porque él, ¿cómo podía saber? Eso no es mi hijo, la tuya no va a eso mañana, vamos a ver, es malo, la tuya, y viendo ella mismo, es malo, vamos, pero a ver, oye, esa cuá, a hoy, namo y te huyera, namo y te huye, cosera, a puajo se odi para, ojo, es caso. Y entonces lo abrazó y lo besó. El abrazo, esa es la ternura de un Dios Padre que nos recibe. Y el abrazo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? El gesto. Porque en realidad, si nosotros vamos a mirar de un aspecto simplemente
antropológico, ¿verdad? ¿Qué viene a ser? Dos cuerpos, dos carnes, dos brazos, que va y se vea. No. Este es un signo. Aquí entramos en la semiótica, ¿verdad? O sea, en la explicación de los signos, que va mucho más allá que simplemente de, ¿verdad?, de dos carnes, dos huesos, no sé qué cosa, dos cuerpos que se abrazan ahí, ¿verdad? Y que se están apretando ahí. Pego el abrazo. No, señor. La simbología, ¿verdad? Y lo que con ese signo y con ese gesto nosotros estamos viviendo y estamos recibiendo. Y esa es la grandeza, ¿verdad? Esa es la grandeza de un Dios que nos ama, que nos quiere. Esa es la grandeza de un Dios, ¿verdad?, que llega a lo más profundo del corazón. Y bueno, y desde aquí, queridos amigos, entonces entendemos ese Padre que le abraza, lo besa, el besar, ¿verdad? El signo de un amor profundo, ¿verdad? De un amor de entrega. Ese es el beso. Y el joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Bueno, hasta ahí le dice. Hasta ahí nomás le dice. Dopay, porque se acuerdan que él había preparado todo su discurso y dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Hasta ahí está muy bien. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero después él había preparado en su discurso, en su papelito, lo que le iba a decir a su papá. Están ahí, atirónico, a malgastar, y lo peor es que en una vida licenciosa, ahí la pecha entonces ya, él dijo, ¿verdad? Se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria. Y entonces él se va, ¿verdad? Bueno, la primera parte dice donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ahora vamos a mirar en qué consistía esa vida licenciosa. El hermano mayor, que es verdaderamente una persona que no tiene piedad ni misericordia, que es todo lo contrario. Porque después el centro, ¿verdad?, de esta parábola, en el fondo va a estar aquí. En la cola está el veneno. En la cola está el veneno. Porque aquí está lo esencial y lo fundamental. Porque es un hermano inmisericordia. En cuanto que el papá es pura misericordia y procura para recuperar al hijo. Sin embargo, el hermano, fíjense lo que va a decir. Nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Bueno, todo bien eso. Y ahora que ese hijo tuyo, ese hijo tuyo, my brother, mi hermano, yo que lleva peoña, peo cacuaba y cueshendía, porque es la misma sangre, ¿verdad? Bueno, sin embargo, él dice, ese hijo tuyo, penderá, dice yo que después de haber malgastado tus bienes con mujeres, a ver a ella, vamos a ver los detalles, pero otros es íntegri licenciosa, una vida licenciosa, que se da licencia para todo. Entonces haces matar para él el ternero engordado. Bueno, queridos amigos, es interesante, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos va transmitiendo y nos va diciendo toda la situación que está viviendo. Por una parte, el hijo que está volviendo, el hijo pródigo. Por otra parte, el papá, lo que también él está viviendo y cuál es su actitud ante esta situación, ¿verdad?, de este hijo que se está acercando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida.
les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestro día con la palabra del Señor. Estamos en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma y leemos en esta oportunidad al profeta Isaías, que nos va acompañando también en este tiempo de Cuaresma. Leemos del capítulo 65, 17 al 21. Así dice el Señor: miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Miren, voy a transformar a Jerusalén en alegría y su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo. Y ya no me oirán en aquella los gemidos ni llantos. Ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años. Pues será joven el que muera a los 100 años y el que no los alcance se tendrá por maldito. Queridos hermanos, ya estamos en los últimos capítulos del profeta Isaías. Es lo que viene justamente como bendición de la presencia de un Dios que nos sana y que nos libera. Estamos en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Ahí baiteñan de Avella lleva. Baisa bañandeya güero guatana goñandeyara recoveñan de recovepe hoy. La gracia y la fuerza de un Dios, de su Espíritu que nos renueva. Y por eso está diciendo, mirando en un sentido de una profecía de la gracia y de la presencia de Dios. El que llega, dice, a 100 años será considerado como un jovencito todavía. E incluso una forma tan interesante de decir, el que no llega a los 100 años será considerado como un maldito. Quiere decir que los bienes y que las gracias de Dios que llegan a nuestra vida y a nuestro corazón nos hacen feliz, nos realizan como pueblo, nos realizan como comunidad. Pidamos que esta gracia verdaderamente se haga realidad en cada uno de nosotros. Su presencia nos libere de toda atadura. Su presencia nos libere de todo pecado, de toda corrupción. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe y el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas, esta teología que es hermosa, teología maravillosa que nos acompaña siempre y nos ayuda, ¿verdad?, a seguir reflexionando, a esforzarnos, a mirar y sobre todo a hacer bien también nuestro camino cristiano. Ciertamente decíamos nosotros, y aquí vamos reflexionando con todos estos pasajes y estas palabritas claves que se utilizan en el Evangelio de San Lucas, el Padre espera por el Hijo que se había extraviado. El Padre que está esperando al Hijo que se había extraviado. ¿Verdad? Entonces, el papá, la mamá que piensan y que dicen su hijo, su hija, pero no hace más que esperar. Esperar. No sale al encuentro del hijo. Por el contrario, el pastor y la mujer lo dejan todo y van en busca de la oveja.
y la moneda que han perdido. Entonces aquí el padre espera, el padre espera. Sin embargo, en la otra novela o en la otra parábola, el pastor y la mujer lo dejan todo y van en busca de la oveja perdida y de esa moneda también perdida. Esto nos muestra que el punto culminante de esta parábola no es el amor del Padre. No es el amor del Padre. Atención entonces, que está muy bien. No es que estamos diciendo que el Padre no le ama absolutamente a su Hijo. Claro que le ama. Todos estos gestos. Pero, claro, como ya vimos con la oveja perdida y como ya vimos con la mujer que perdió, ¿verdad? Que perdió esa moneda, el dracma, son ellos, ¿verdad? El pastor o esta mujer, quienes ahora se mueven y van a buscar al perdido. Entonces, esta es otra característica que no encontramos aquí porque este es otro estilo. Quiere decir que se va a acentuar en otro lugar. Se va a acentuar en otra característica para no volver a repetir, ¿verdad? Lo que ya tenemos en la primera parábola y lo que tenemos en la segunda parábola. Y en esa segunda parábola también es muy interesante porque aquí se acentúa el valor. A pesar de ser una monedita chiquitita, etcétera, etcétera, el valor, lo que vale, lo que cuesta, ¿verdad? Y entonces eso hace que uno se mueva. Esa mujer se mueve por ese valor de lo que posee y que ha perdido. La oveja, entonces decíamos que se mueve el Padre por esa unicidad, es decir, un celo. Este es único. Este hijo no es Arecoi 99. Si total Arecoi 99. No, eres tú. Entonces aquí se centra, ¿verdad?, en la unicidad. Se centra en esa personalidad, en esa característica de ese hijo. Bueno, pero después vamos siguiendo un poco más y aquí vemos entonces que el papá de la parábola del hijo pródigo, él espera. Es otra actitud de Dios entonces. No es de ese Dios, como dice nuestro Papa Francisco, el Dios en salida, que es muy bíblico. Génesis capítulo 3, versículo 8. Entonces, después del pecado original, después de que Adán y Eva se esconden, buscan dónde esconderse, se ciñen, taparrabos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos simbólicos, esenciales y fundamentales para entender la actitud y la forma como somos nosotros. Sin embargo, aquí encontramos el halaj, ¿verdad? Halaj en hebreo quiere decir justamente recorrido, camino. Halaká, de ahí viene después, ¿verdad? Todas esas normas, esas interpretaciones, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos buscar, para que nosotros podamos caminar, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Y caminamos hacia ese encuentro con Dios. Qué lindo. Somos nosotros los que buscamos entonces. Bueno, hasta ahí me parece esencial y fundamental. Pero vamos un poquitito más, ¿verdad? Vamos un poquitito más y vamos a procurar encontrar otros elementos esenciales en este camino. Bueno, el Padre aquí lo que tiene es el esperar. Pero decíamos que tal vez el amor del Padre se manifiesta de esta manera, pero falta otro elemento que no lo encontramos y que sí lo encontramos con el pastor y encontramos con la mujer que ha perdido el dragón, que ellos se ponen a buscar. Ellos se ponen a buscar. Y entonces podemos decir que el padre espera por el hijo que se había extraviado, pero no hace más que esperar. No sale al encuentro del hijo, por el contrario. El pastor y la mujer lo dejan todo y van en busca de la oveja y la moneda que han perdido. Esto nos muestra que el punto culminante de esta parábola no es el amor del Padre. Si así fuera, debería presentar a un padre que dejando hacienda
y casa, parte en busca del perdido y le suplica hasta que vuelva. Atención. Esta sería entonces la actitud del Padre si es que nosotros comparásemos con las dos primeras parábolas. Y entonces quiere decir que el centro, no nos estamos centrando tanto en el papá. No nos estamos centrando tanto en el papá. No nos estamos centrando tanto en el hijo, a pesar de que tenemos elementos fundamentales y esenciales. El centro de la parábola está al final. Es la disputa del hijo bueno con su padre. Ahí está el caracú de esta parábola. El hijo bueno es Israel y se molesta de que vuelvan los perdidos. Ñandé, ña condenase, hañandé ya ese. Va ella y condé, es permitida, allema. Upe bandido, vea. Upe pecador, vea. Oye, va ella y condé, es permitida, pa' ese como esa gente, vea. Va ese pionde, va y la re permitila, pea, ujo, yapo, amo. No es fácil. Y alguna vez a mí me golpea y te presiona, ¿verdad? Va ese pionde, caray, vea, me vayan de pecuña, caray, vea, me vayan de permitida, va ahí. Miango pecador, miango, ¿entienden? Ay, Jesús mío, Dios mío. Anda, ahí le fácil, va. Pues, va, pues, bueno, queridos hermanos, vamos a seguir en la próxima catequesis, en la próxima conversación de nuestro curso bíblico. Seguir hablando sobre este tema maravilloso. Pero estamos con este tema justamente de la misericordia, del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Volvemos la próxima con más Nuevo Testamento y les dejo, por lo tanto, la bendición de un Dios que nos quiere y que es tan misericordioso con nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.